Vamos unas torrejas españolas, no sabemos, en un momento perdimos la noción si eran españolas, francesas. Huevo frito. Era todo. Algo rico. Ahora, el problema es que cuando vos vas después a pesarte, hay cosas que te dice la balanza que quisieras no leer o no sabés cómo leer o no quisieras ver. Está Delfina Schiffer con nosotros, nutricionista. ¿Cómo estás, Delfina? Gracias, bienvenida. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Así es, justo el momento en que no hay que pesarse es después de haber comido esas torrejas. Hay ciertas cuestiones que se pueden tener en cuenta a la hora de pesarse y de tener como este control con el peso, con la balanza. A ver, cuando uno se pesa, digamos, ¿qué tiene que tener en cuenta? Porque a veces se dice que, digamos, la balanza, si bien habla, dice algo, digamos, hay un montón de cosas en el medio, ¿no? Tiene que ver con el peso, puede ser también la masa, hay cuerpos que no son iguales. Yo soy, por ejemplo, de huesos muy pesados. O sea, ¿qué tenemos que leer de la balanza cuando nos pesamos? Sí, exactamente. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de pesarnos. La realidad es que el peso de balanza es un único parámetro y a la hora de tener algún objetivo, principalmente estético, de salud, está bueno poder conocer la composición corporal y qué tenemos en ese peso de balanza, el músculo, la grasa, un poco esto que vos mencionabas, ¿no? Y bueno, a la hora de pesarse sí tener en cuenta algunos factores, tratar de hacerlo siempre en el mismo horario, quizás no todos los días, ya que el peso puede variar mucho de un día al otro. Entonces sí, quizás hacerlo una vez por semana si uno quiere tener ese control. ¿La misma balanza, por ejemplo? Claro, tratar de que sea, siempre tratar de que sea en las mismas condiciones, la misma balanza, en el mismo horario, el mismo día, tratar de que no sea... Idealmente sí. A mí me dijeron una vez, pesarse siempre en ayunas, apenas te levantás. Ah, porque estás divino ahí. Bueno, Viste porque que uno estás se levanta divino, te da un pum de autoestima, Claro. pero además sabés que más o menos te levantás siempre igual, digamos, y eso te da un parámetro. Sí, exactamente. Sí, porque a lo largo del día también puede variar mucho el peso de acuerdo a los alimentos que ingerimos, si consumimos quizás más sodio, más sal, más líquido, si consumimos alimentos más altos en carbohidrato que pueden retener más líquido también, y también obviamente la actividad física, el ejercicio que realicemos durante ese día. Algo que hago yo mucho, no sé, capaz es una fantasía mía, yo tiendo a creer que las balanzas que tienen las pesitas, que uno va corriendo, la Que va pesita de regulando. arriba, la pesita Sí, abajo, las de farmacia. son más fidedignas, Sí. exactamente, y están en la farmacia. Pienso lo mismo Obviamente vos. no las tenemos en No. nuestra casa, entonces yo me termino pesando en farmacias, pero me saco las zapatillas, me saco la mochila, dejo la campera, un poco hago todo un striptease ahí, Un camping. me El dejo lo striptease de mínimo nuestra compañera en la indispensable farmacia. y me peso. ¿Está bien eso? Sí, lo ideal también es sacarse la ropa. Si uno tiene una Bueno, balanza en su claro. casa, en la farmacia estaría un poco complicado, pero si uno tiene una balanza en su casa, sí tratar de hacerlo sin ropa, a la mañana, sin haber ingerido ningún líquido, ningún alimento. A veces puede suceder con estas balanzas que están descalibradas, entonces también hacerlo en algún lugar que tengamos como Claro. la confianza de que está bien calibrada. Delfina, pero a ver, uno no se puede sacar la ropa. Vamos a suponer, sos Noé, estás en la farmacia. No se va a desnudar. ¿Cuánto pesa habitualmente lo que tenemos puesto como para calcular y restarle? Sí, alrededor de 500 gramos a un kilo nada más más. o menos. Yo- Sí, va a sí, depender yo me- muchísimo No, de poco más. qué Yo me tiene uno autoengaño. puesto, ¿no? Digo, no, este kilo extra Total. es del pantalón. Es de los museos. Claro. Claro. Ahora, Sí, ahí lo que va. pasa es que hay zapatos pesados. Claro. En invierno, la ropa de invierno pesa más que la de verano. Sí, ahí va a depender muchísimo de lo que uno tiene puesto, pero bueno, tratar de en lo posible hacerlo siempre en las mismas condiciones. Si vas un día con esa ropa, tratar de ¿Qué repetirlo pasa como para tener algo más. con las balanzas digitales, que ahora son muy comunes encontrar en las casas? Esas que vos apoyás el pie, ya empieza a calcular. ¿Son realmente tan efectivas? O sea, ¿son asertivas o medio...? No, es lo mismo, es tratar de hacerlo siempre con la misma, ¿no? O sea, Obviamente el problema de la quizás... balanza es uno, digamos, básicamente. ¿Y qué buscamos un poco con esa información, ¿no? Como qué quiere hacer uno con esa información tal vez, como tratar de sacarle un poco el peso a lo que es el peso en sí de la balanza y ir más hacia la información que nos da nuestro propio cuerpo, cómo nos sentimos, la energía que tenemos para hacer las actividades. Y sí, si uno tiene quizás algún objetivo más puntual, ir hacia algún método que
hoy en día tenemos como para tratar de evaluar la composición corporal, la grasa, la masa ósea, que también varía mucho de una persona a otra, y el músculo también. Y hay recomendaciones especiales para dos tipos de personas, las que tienen constipación y las que tienen retención de líquidos. Bueno, eso es otro factor que puede hacer que altere también nuestro peso de balanza si alguno consume alguna medicación o suplemento, como puede ser un diurético, un laxante. Por gente que tiene presión alta, por ejemplo. Sí, suele haber personas que quizás retienen más líquidos justamente por estas cuestiones, o las personas que tienen hipertensión que toman algún diurético justamente para equilibrar lo que es la presión arterial. Ahí puede tener alteración, pero si esta persona siempre consume la medicación no habría problema en que controle el peso de manera cotidiana. Delfina, ¿qué es erróneo a la hora de subirse a una balanza, en la lectura? ¿Qué no deberíamos hacer, pensar o leer? Y por lo general esta cuestión de si nos pesamos todos los días, si tenemos ese hábito de pesarnos todos los días, quizás pesarnos un día y al día siguiente ver que aumentamos 2 kilos, por ejemplo. Y ahí creer que este peso es un peso que aumentamos de grasa, por ejemplo, cuando en realidad quizás el día anterior consumimos alimentos más altos en sodio o más altos en carbohidrato que naturalmente por una cuestión fisiológica nos hacen retener más agua. Y ese extra de líquido que queda en el cuerpo va a aumentar obviamente el peso en la balanza, cuando en realidad no tendríamos que preocuparnos porque a los días se va a equilibrar por una cuestión Eso es de buenísimo, homeostasis. porque, a ver, si yo me peso Para vos hoy... que estás bien en cuerpo. No, pero mañana peso 2 kilos más y no me doy cuenta porque comí retuviste mucho líquido, sodio, claro. y digo, hago una lectura errónea, claramente. Claro, quizás ahí pensás, bueno, engordé 2 kilos en un En día o en un 24 fin horas, de claro. semana o después de comerte la torreja. Y en realidad no, quizás al volver a tu rutina habitual, volver a hacer actividad física, volver a alimentarte como lo solés hacer, en un día ya se vuelve a normalizar tu peso y volvés al anterior. Tengo ganas de pesar siempre lo mismo dentro de un rango de peso más o menos igual. Tiene que ver con una conducta de vida, tiene que ver con una... Porque viste que la gente, sobre todo cuando va a llegar el verano, se inundan los gimnasios desde septiembre en adelante. Ay, sí, qué pesado. Si no lo lograste todo el año, no lo vas a lograr Claro. ese rico. Digo, ¿qué cosas son aconsejables? A mí me interesa mucho, sobre todo, la gente joven que está comenzando con conductas de consumo de alimentos. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Es una manera de programarse la vida alimentaria de aquí en adelante? ¿Cómo laburamos eso? El peso en realidad puede servir, como esto que vos mencionabas, como para controlarlo cada cierta cantidad de tiempo, pero no para estar haciéndolo todos los días, justamente por estas cuestiones que mencionábamos, de que puede variar muchísimo de un día al otro, de una semana a la otra, en mujeres aún más quizás por lo que es el ciclo menstrual. Entonces, lo que yo suelo recomendar es como salir un poco de esa balanza y sí, obviamente, poder instalar hábitos saludables, una alimentación equilibrada y nutritiva, y sentirnos bien, ¿no? Como sentirnos bien y alimentarnos bien para poder hacer estas actividades justamente que mencionabas, del gimnasio, cuidar la salud desde ese punto de vista. Delfina Schiffer, muchísimas gracias. Te encontramos en Instagram, ¿dónde? Me encuentran en Instagram en LIC de licenciada, L-I-C, Delfina Schiffer, Schiffer S-C-H-I-F-E-R. Fantástico, gracias. Muchas gracias, Gracias por por favor, estar con un nosotros, placer. siempre tan nutritiva la información a propósito de saber, en este caso, el tema de la alimentación, el peso, entre otras cosas. Bueno, mira, nunca mejor. Nunca